Bueno, chicos, continuando con la explicación de José, ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre el cálculo de los errores sistemáticos, los errores axiales del teodolito. En la página 61 arrancan los ejemplos y es en el apunte que se llama teodolito, que está en la página, lo pueden descargar, ya lo deberían tener. A partir de la página 61 hay tres ejemplos que son los que vamos a ver a continuación. El primero está en la página 61, es el ejemplo 1, y como principal indicación o recomendación, lo que deberían hacer es primero analizar todos los datos que tienen. Acá hay una aclaración en los ejemplos resueltos que dice debe tenerse en cuenta que cada ejemplo se utiliza en distintos instrumentos y mediciones, ¿sí? Cada ejemplo es independiente de los demás. Esto es para que no se mezclen las mediciones que realizan en círculo izquierda y círculo derecha, tanto en horizontal como en vertical, con los distintos ejemplos. El primer caso es este ejemplo, el ejemplo 1, que dice utilizando un teodolito con limbo cenital, se realizaron las siguientes lecturas, ¿sí? A dos puntos, P y Q. Si ustedes ven en la planilla, tienen, igual que en la planilla que tenían, la planilla anterior de Bessel, un punto estación, que es el O, el punto visado, P y Q, y las lecturas en el limbo horizontal y en el limbo cenital. Esto es muy importante, ¿sí? Que detecten, que identifiquen el tipo de limbo vertical, porque eso les va a determinar de qué forma calculan el ángulo de altura. Nosotros siempre vamos a manejarnos o nos va a interesar el ángulo de altura, es decir, el ángulo que forma nuestra visual con la horizontal. Con lo cual, si el limbo es cenital o nadiral, van a tener que hacer algún cálculo, como les explicó José en la presentación anterior. En este caso, el limbo es cenital, con lo cual el 0 está en la dirección hacia arriba de la vertical. Fíjense, para hacer un análisis rápido, fíjense que cuando ustedes visan el punto P, tienen una lectura del limbo cenital de 89 grados, 59 minutos, 55 segundos, es decir, una lectura muy cercana a los 90 grados, con lo cual, si el limbo es cenital, tiene una lectura cercana a los 90 grados, estarían mirando a un punto en el horizonte, es decir, que un punto P, ese punto P estaría muy próximo al horizonte. En cambio, cuando visan al punto Q, la lectura es de unos 65 grados, ¿sí? Con lo cual no está ni en la vertical, porque sería muy cercano a 0 grados, ni en el horizonte, que sería muy próximo a 90 grados, ¿sí? Está en un punto en el medio, aproximadamente a unos 25 grados de la horizontal, ¿sí? Con lo cual, sabiendo estas lecturas en limbo cenital, ustedes ya se podrían ir dando cuenta qué tipos de errores podrían calcular, porque como les explicó José en la clase anterior, en algunas condiciones, en alguna posición del anteojo, ¿sí? Del limbo vertical, algunos errores son igual que su influencia y en alguna posición se pueden detectar y en otra no, o su influencia es máxima. En este caso les pide determinar qué errores instrumentales están afectados a las mediciones hechas en cada limbo y el valor de esos errores y sus influencias según corresponde. Como les dije recién, la posición del anteojo respecto o sea, la lectura del limbo vertical es importante porque les va a determinar qué tipo de errores pueden calcular en qué condiciones. Por eso, en este caso que tienen las lecturas del limbo vertical, ¿sí? En este caso es un limbo cenital, deberían empezar a calcular el error que afecta a estas lecturas, que es el error de índice, es el último que les explicó José en la clase anterior. Por eso acá en la solución arranca diciendo como primer paso para poder calcular H, que es lo que queremos calcular, para conocer en qué posición del anteojo estamos y qué errores nos va a permitir calcular.
En ambos puntos debe corregirse las lecturas verticales por el efecto del error de índice. El error de índice en la lectura vertical P se calcula como la suma de círculo izquierda más círculo derecha, ¿sí? Porque si hago una lectura en círculo izquierda y en círculo derecha sobre el limbo vertical, esas dos lecturas, la suma de esas dos lecturas me tiene que dar 360 grados. En el caso que no me dé 360 grados, quiere decir que hay una diferencia, ¿sí? Que es el error de índice. Entonces el error de índice lo calculan con la suma de círculo izquierda, círculo derecha, menos 360 grados dividido 2, que es lo que les explicó José la clase anterior. Eso da un error de menos 0 grados, 5 minutos, 5 segundos. 0 grados, 0 minutos, 5 segundos, perdón. Y el error de índice para el punto Q también se calcula de la misma forma. Tienen distintas lecturas, obviamente. 65,0010 más 294, 59,40, menos 360 grados dividido 2. Y el cálculo es exactamente el mismo, el resultado, en magnitud y en signo. ¿Por qué? Porque el error de índice es un error sistemático, es decir, es un error inherente al instrumento. Independientemente de las lecturas que ustedes hagan, ese error en signo y en magnitud les va a dar siempre igual. Bien. Acá continúa diciendo que el error de índice afecta a todas las mediciones verticales con el mismo signo y magnitud. Es por eso que el resultado perfecto es de 5 segundos. Y acá lo que pasaríamos a hacer después es obtener las lecturas verticales corregidas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos saber qué ángulo de altura estamos teniendo en una visual, además de calcular el error de la visual, o sea, cómo afecta el error a nuestra lectura en el limbo vertical, debemos corregir nuestra lectura para después sí calcular el ángulo. No pueden calcular un ángulo de altura con esta lectura directamente, ¿sí? Porque si el aparato tiene error, ustedes van a estar calculando un ángulo de altura que es erróneo. Con lo cual, primero tienen que saber si tiene error o no. En el caso de que tenga error de índice en el limbo vertical, saber cuánto es. A partir de saber cuánto es el error, que en este caso son 5 segundos, aplicar las correcciones a las lecturas. Por ejemplo, yo tengo estacionado en O y sectando a P en círculo izquierda, 89 grados, 59 minutos, 55 segundos, que es la lectura que tenía acá, 89, 59, 55, y la tengo que corregir. ¿Cómo la corrijo? Con el signo contrario al error. Menos el error me da 90 grados, 00 minutos, 00 segundos. Y en círculo derecha, aplicando la misma corrección, tengo 270 grados, ¿sí? 00 minutos, 00 segundos. Entonces se verifica que las lecturas en círculo izquierda y círculo derecha corregidas dan la suma de 360 grados, que es la totalidad del limbo vertical. En el caso de las lecturas AQ, también voy a tener la lectura realizada y la corrección, y en círculo derecha la lectura realizada y la corrección. Y se verifica también que la suma entre los dos círculos corregidos da 360 grados. Ahora sí, una vez que yo tengo las lecturas corregidas, puedo saber qué ángulo de altura realmente está teniendo mi visual. En el primer caso, el ángulo de altura es de 0 grados porque teníamos un limbo cenital, con lo cual la lectura de 90 grados corresponde a un punto perfectamente en el horizonte. Y en cuanto al punto Q, el ángulo de altura, es decir, el ángulo referido al horizonte hacia mi visual, es de 24 grados, 59 minutos, 45 segundos. Ahora bien, errores constructivos presentes. Acá les dice que ya se demostró la existencia del error de índice y se calculó su valor. Este afecta a las lecturas del limbo vertical. ¿Qué pasa entonces en el limbo horizontal? Acá tenemos el error azimutal en P, E sub P,
que bueno, surge de hacer en una primera medida el círculo izquierda, ¿sí?, menos el círculo derecha prima sobre 2. El círculo izquierda y el círculo derecha son los que teníamos más arriba. Acá tenemos círculo izquierda, círculo derecha. Círculo derecha prima lo calcula en base a este círculo derecha, 147, 40, 10. Acá está el cálculo, 147, 40, 10 más 180 grados. Esto es el valor del círculo derecha prima. Entonces, con el valor del círculo izquierda y del círculo derecha prima sobre 2, calcula L sub P. Esta fórmula es la que yo le había dado en la presentación anterior de la planilla de Bessel y que les mencionó José también en la clase anterior a esta. Entonces, van a calcular L sub P con círculo izquierda menos círculo derecha prima sobre 2, y en este caso el valor de sub P es 0. Con lo cual, el error azimutal para el punto P es 0. Además, antes se calculó el ángulo de altura, HP igual a 0. ¿Qué pasa? En la posición P nosotros calculamos el error azimutal, que dio 0. ¿Qué pasa? Este error es la suma de las influencias, tanto del error de inclinación de eje secundario como la influencia del error de colimación, es decir, C' y I'. Y a su vez, en esa posición estábamos mirando a un punto con un ángulo de altura 0 grados, es decir, estábamos mirando a un punto en el horizonte. Ahora, si H es 0, entonces, ¿qué sucede? El E que estamos calculando es igual a C, ¿sí? No tengo el C' en esa posición, el I' en esa posición. Como en este caso el E, que estamos calculando más arriba acá, que da 0 grados, es 0, entonces C es igual a 0. Con lo cual se puede concluir que no existe error de colimación en el teodolito. ¿Qué quiere decir? Que C es igual a 0. Ahora, para analizar lo que sucede con el error de inclinación de eje secundario, debe utilizarse un punto que esté elevado sobre el horizonte, con lo cual se utiliza el punto Q. Por eso es importante que antes de comenzar a realizar el ejercicio hagan una interpretación de lo que es esta tabla. Como yo les dije cuando arranqué, fíjense que tienen lecturas del limbo cenital, con lo cual lo primero que tienen que hacer es conocer si tiene error de índice, porque eso me va a afectar al conocimiento perfecto de los ángulos de altura. Y además les había comentado, fíjense que al ser un limbo cenital, estamos teniendo una lectura de cercana a los 90 grados, con lo cual es un punto cercano al horizonte, y otro punto que está a unos 25 grados aproximadamente sobre la línea del horizonte. Es decir, que si tienen en cuenta lo que les había explicado José en la clase anterior, podrían calcular dos tipos de errores, el de inclinación de eje secundario y el de colimación. Ahora sí, volvemos acá. Bien, como les decía, para analizar lo que sucede en el error de inclinación de eje secundario, debe utilizarse un punto que esté elevado sobre el horizonte, es por ello que se utiliza el punto Q. En cuanto al limbo horizontal, el error azimutal en Q, bien, se calcula de la misma forma, círculo derecha, círculo izquierda menos círculo derecha prima sobre 2. Este círculo izquierda, 98, 14, 35, es el mismo que habíamos calculado acá, 98, 14, 35. Lo único que hace para calcular el CD' es sumarles, al círculo derecha, 278, 15, 15, restarle 180 grados, con lo cual el círculo derecha prima queda en 98, 15, 15. Y el error en Q es de menos 20 segundos. Este error sigue siendo la misma ecuación de siempre, es decir, el error que yo tengo en la medición es una suma de la influencia que tiene el error de colimación y de la influencia que me aporta la inclinación de eje secundario. Ahora, como antes se había determinado que el error de colimación era 0, ¿sí?, se puede afirmar que el E sub Q es completamente causa de la inclinación de eje secundario.
¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre un mismo instrumento y porque es el C, que es el error de colimación, es 0, con lo cual, si no existe ese desplazamiento, esa falta de perpendicularidad del eje de colimación con respecto al eje secundario, va a ser siempre así para este instrumento, ¿sí? Con lo cual, C va a ser 0, o sea, no existe una inclinación del eje secundario, una falta de perpendicularidad entre el eje secundario y el eje de colimación, con lo cual el error de colimación es 0 y va a ser 0 para el instrumento, independientemente de la posición en la que estemos manejando. Por eso es que se hace este resumen acá. Fíjense que E es C' más I'. Esto ya lo venimos hablando desde la otra clase. Pero C' va a ser 0. ¿Por qué? La influencia del error de colimación va a ser 0, porque justamente el error de colimación es 0. Es decir, que el eje de colimación y el eje secundario están perfectamente perpendiculares. Eso es una condición ya de este instrumento. Con lo cual, el E va a estar solamente compuesto de la influencia de inclinación del eje secundario. Entonces, para calcular el valor de I, ¿sí?, del error propiamente dicho, porque acá lo que estamos teniendo para este ángulo de altura es una influencia de ese error, se calcula el H corregido, que es el H que habíamos corregido con acá, que habíamos corregido con el error de índice, que ya estaba corregido. Entonces, para calcular el I, ¿sí?, el error de inclinación de eje secundario, utilizamos esta ecuación, que es la misma que ya habíamos visto, donde I' es la influencia que tenemos para este ángulo de altura. Y eso nos da un error de menos 43 segundos. ¿Cuál es la respuesta? Los errores instrumentales que afectan al teodolito con el que se realizaron las mediciones son, por un lado, el error de inclinación de eje secundario, que afecta a las lecturas sobre el limbo horizontal, que es I igual menos 43 segundos, y por otro lado, el error de colimación, el error de índice, que era de 5 segundos, menos 5 segundos, perdón. El error de colimación no afecta a las mediciones porque justamente C es igual a 0, con lo cual el eje de colimación y el eje secundario son perpendiculares.